Revelado. El increíble giro de un ex multimillonario al encontrar a su antiguo personal en basura. Manuel, un ex multimillonario de 45 años, caminaba por las abarrotadas calles de Madrid, sintiendo el peso de su pasado ahogarlo. Su apartamento, revestido de recuerdos de su abuela, era un refugio de soledad. La risa de sus seres queridos, su familia, ecos olvidados en un tiempo donde su imperio textil reinaba. Las celebraciones estaban solo en su mente, mientras la realidad lo confrontaba a cada paso que daba, recordándole la caída que había arrasado con todo. Mientras buscaba frutas en un mercado bullicioso, su mirada se detuvo abruptamente. En un rincón, un grupo de ancianos hurgaba entre la basura. Su corazón se detuvo. Eran miembros de su antiguo personal, aquellos que habían dedicado años a su empresa, ahora sumidos en la desolación. Al reconocer los rostros desgastados por la vida, un torrente de recuerdos lo invadió. Pero la culpa le atenazó el pecho al recordar cómo, en el momento más crítico, había optado por deshacerse de ellos. «Manuel, ¿por qué ahora?», preguntó uno de ellos, un antiguo asistente con la voz temblorosa. Aquel cuestionamiento lo atravesó como un puñal. El resentimiento en sus palabras resonaba con el eco de su propia desesperación. Manuel sintió un nudo en su garganta. ¿Qué podía decirles? No había excusas que pudieran suavizar el dolor que había causado. A medida que se acercaba, sentía el aliento de la desconfianza envolviéndolo. La mirada de sus ex empleados lo juzgaba, y entre la angustia que lo consumía, comprendió que no podía revertir lo que había hecho. ¿Acaso piensas que con ofrecer un trabajo vas a limpiar tu conciencia?, interpeló otra voz desde la penumbra del grupo. La dureza de los años de traición lo golpeó. Las palabras arrasaban como una tormenta en su mente. La sombra de la culpa se cernía sobre él, mientras su corazón luchaba entre el deseo de redimirse y el miedo a ser rechazado nuevamente. ¿Era posible recuperar la confianza de aquellos que un día consideró una familia? Mientras se sentaba en un café cercano, el aroma del café recién hecho y el bullicio a su alrededor se tornaron irreales. Su mente no podía descansar. El eco de las enseñanzas de su abuela sobre el trabajo honesto y la responsabilidad resonaba con fuerza. La idea de ayudar a aquellos que una vez dependieron de él se había convertido en su impulso, pero la ansiedad lo devoraba, como un monstruo insaciable. Cada intento de acercamiento lo hacía más pequeño, más vulnerable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante de reflexión, un descubrimiento impactante emergió entre sus pensamientos. El escándalo que llevó a su ruina no era solo un error personal, sino un entramado de corrupción que lo había utilizado como chivo expiatorio. Las verdades ocultas comenzaban a aflorar, y con cada revelación, Manuel sentía renacer una chispa de determinación. No solo debía recuperar su dignidad, debía revelar la verdad y, quizás, encontrar el camino hacia la salvación de aquellos que había dejado atrás. El peso del pasado se intensificaba, sus dudas inundaban su mente. Podría, al descubrir la verdad, también descubrir un camino hacia su propia redención. Mientras la presión emocional lo aplastaba, la lucha entre la culpa y la necesidad de actuar se convertía en una batalla interna. Enfrentado a la angustiosa realidad de su legado, Manuel se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era recuperar lo perdido, sino reconstruir desde las ruinas de su propia vida. ¿Tendría el valor para afrontar las traiciones que habían dejado huellas imborrables en su corazón? La respuesta aún era incierta, pero la inquietud que lo envolvía marcaba solo el principio de una tormenta que amenazaba con desatarse nuevamente. La tarde había caído sobre Madrid, y el cielo, teñido de un gris melancólico, parecía reflejar la tormenta interna que Manuel enfrentaba. En su pequeño apartamento, el silencio lo acosaba. Las paredes que una vez estuvieron adornadas con éxitos, ahora lo miraban con indiferencia, como si fueran cómplices de su caída. Sin embargo, algo en él había cambiado esa mañana. La culpa, aunque aún omnipresente, había sido reemplazada en parte por un impulso desconocido, una necesidad de actuar.
Mientras revolvía en su mente los recuerdos de esos empleados olvidados, comenzó a esbozar un plan, un camino que podría llevarlo al encuentro de su humanidad perdida. Empezaría por documentar todo lo que sabía sobre el escándalo que había destruido su vida. Para ello, necesitaba adentrarse en los oscuros rincones de su memoria y conectar los puntos que una vez parecían dispersos y caóticos. Su memoria, aunque tortuosa, se convertiría en un aliado. Días y noches se sucedieron mientras Manuel dedicaba cada instante a investigar, a leer y a profundizar en registros de su antiguo negocio. Cada archivo encontrado le revelaba fragmentos de una verdad siniestra. Personas influyentes habían manipulado su imperio para cubrir sus propios errores y culpas. Manuel se dio cuenta de que no solo había sido un líder, sino también un peón en un juego mucho más grande. Un juego que había definido su vida en los momentos decisivos. A medida que la revelación se asentaba en su mente, el impulso hacia la acción se fortalecía. Comprendió que no podía ser un espectador pasivo de su propia historia. Tenía que desenmascarar la corrupción que lo había llevado a perderlo todo. Sin embargo, la duda lo asediaba. ¿Cuáles serían las consecuencias de sus acciones? ¿Se convertiría en el blanco del mismo sistema que una vez le dio todo, pero que ahora estaba decidido a destruirlo? No obstante, un eco profundo resonaba en su interior. Si no luchaba por recuperar su verdad, se quedaría atrapado en la nebulosa de la culpa. Su primer paso sería recuperar el contacto con esas personas a las que había abandonado. No pudo evitar sentir miedo. Cada uno de ellos representaba un rostro de su fracaso, pero también una oportunidad de redención. Decidió escribirles, casi como un niño que escribe una carta a un amigo que ha perdido. A través de las redes sociales, Manuel comenzó a buscar a cada viejo conocido, un proceso que desgastaba su corazón, pero a su vez lo llenaba de determinación. Escribió mensajes sinceros, explicando su deseo de reparar el daño y compartir toda la información que había surgido de su investigación. Una semana más tarde, recibió una respuesta. Era un antiguo empleado que había sido despedido injustamente y que, por suerte, había logrado encontrar un nuevo camino. Su mensaje era frío, lleno de reservas, pero también contenía una invitación. Si realmente quieres ayudar, ven a la reunión de la Asociación de Exempleados y cuéntalo. Allí todos quieren saber la verdad. En ese momento, el león que había estado acurrucado en su pecho despertó. Manuel sabía que esa reunión podría marcar un antes y un después en su proceso de redención. Estaba decidido a asistir, pero aún quedaban preguntas en su mente. ¿Qué sucedería si la red que lo había atrapado se movía para silenciarlo? ¿Tendría el valor de enfrentarse a aquellos que habían arruinado su vida? Al mismo tiempo, se dio cuenta de que su viaje podría ser el primero para restaurar no solo su dignidad, sino también el bienestar de aquellos que una vez dependieron de él. Su respiración se aceleró al pensar en la asistencia a la reunión. Era su primera oportunidad de enfrentarse a sus fantasmas, pero también era posible que lo llevara a una confrontación peligrosa. Mientras se preparaba para el encuentro, una sensación de determinación y miedo latente se entrelazaba. Manuel sabía que su vida estaba a punto de tomar un giro radical, uno que podría cerrar heridas o abrir nuevas y peligrosas heridas, pero había llegado el momento de asumir el riesgo. El tiempo de los secretos estaba llegando a su fin, y con ello, el momento de la verdad se acercaba, violento y inevitable. Manuel llegó al lugar de la reunión con el corazón palpitante, recorriendo en su mente posibles escenarios sobre lo que encontraría. La sala no era muy grande, y el ambiente se sentía cargado, como si cada asistente llevara un peso en sus hombros, un reflejo de su propia carga. Era un grupo diverso, compuesto por antiguos colegas que, como él, habían sido víctimas de su propia historia. La separación y el dolor en sus rostros le revelaron la profundidad de su propio fracaso. Sin embargo, ese sentimiento de culpa pronto se mezcló con una chispa de esperanza. Podía ver cada gesto y expresión como una oportunidad para sanar. Al tomar asiento, un murmullo comenzó a llenar el aire. Manuel sintió las miradas, algunas curiosas y otras desconfiadas, que examinaban su llegada. Sabía que la confianza no se recupera fácilmente y que su primer intento de hablar sería fundamental. Consciente de que no solo hablaría de su propia redención, sino también del consuelo que esperaban escuchar aquellos a quienes había abandonado. Cuando llegó su turno, la voz de Manuel tembló ligeramente. Sin embargo, se obligó a recordar que no estaba allí solo para buscar perdón, sino para revelar la verdad y contribuir a una posible restauración. Contó, sin omitir detalles, cómo había sido arrastrado a un abismo de corrupción y deslealtad.
¿Cómo había permitido que otros decidieran su destino por él? Cada palabra resonaba en la sala, y, a medida que narraba su experiencia, vio algunas cabezas asentir en reconocimiento. La reunión tomó un giro inesperado cuando un ex empleado levantó la mano y compartió su propia historia. Habló sobre el momento de su despido, el impacto devastador que tuvo en su vida personal, y la lucha diaria por sobrevivir desde entonces. Lo que comenzó como un relato individual, pronto se transformó en un torrente de relatos de injusticia. Con cada testimonio, la sala se transformaba en un espejo de la historia colectiva que Manuel había olvidado y que ahora emergía con fuerza. A medida que otros tomaban la palabra, Manuel sintió que sus antiguas defensas se desmoronaban. La empatía y la conexión crecía entre ellos, como un hilo invisible que delineaba lo que había sido y lo que podrían ser si se unían. Era el primer destello de lo que podría significar actuar juntos. Sin embargo, también había un reconocimiento latente. Muchos de ellos seguían siendo vulnerables y estaban bajo la sombra de otros poderosos. ¿Acaso no sería él, en su afán por rectificar, el causante de más sufrimiento? La reunión concluyó dejando una mezcla de emociones caóticas en el aire. Manuel se sintió revitalizado, pero también abrumado por la historia misma que había desenterrado. Con cada nuevo amigo que hizo esa noche, se abrazó a un pasado difícil, pero lleno de promesas de un futuro potencial. Sin embargo, a medida que se despidieron, una inevitable sombra se cernió sobre él. Las amenazas y la corrupción que desmantelaron su vida anteriormente podrían reinstaurarse. Ya no sería el mismo de antes. Ahora había una responsabilidad colectiva a sus espaldas, y Manuel tenía que enfrentar la pregunta crucial. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para perseguir la verdad y proteger a aquellos que habían resurgido en su vida? Al salir del edificio, sintió que la presión se intensificaba. Eran no solo sus demonios los que acechaban, sino también los del sistema que lo había aplastado. Manuel respiró hondo, decidido a convertir su insatisfacción en un movimiento. Cuando llegó a casa, un mensaje privado brilló en su dispositivo. Era de alguien inesperado, un antiguo rival que siempre había estado metido en sus negocios, y cuyas intenciones nunca habían sido claras. El contenido del mensaje era breve, pero provocador. Sé lo que planeas, y sería mejor que te detuvieras. La incertidumbre llenó el aire. Manuel comprendió que su camino hacia la redención no solo sería un recorrido personal. Estaba a punto de convertirse en un juego a múltiples bandas, y las apuestas eran más altas de lo que había anticipado. La lucha había comenzado, y cada decisión que tomara podría convertirse en un punto de no retorno. El amanecer trajo consigo un aire frío y crispante que caló en los huesos de Manuel. Sentado en la mesa de su cocina mientras el café goteaba, repasaba la inquietante advertencia de su antiguo rival. La luz de la mañana iluminaba la habitación, pero su mente estaba sumida en sombras. Las palabras resonaban en su cabeza, cada una un eco de miedo y desafío. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de reflexión y análisis. La reunión lo había dejado con una mezcla de impulsos. Por un lado, la presión de asumir la responsabilidad colectiva que había surgido de los relatos compartidos, y por otro, el temor a reacciones impersonales y hostiles del sistema que anteriormente controlaba su vida. La desconfianza hacia su viejo rival se transformó en una especie de aguijón, forzándolo a planear con más detenimiento cada paso a seguir. Su primer objetivo fue dejar claro su compromiso. Manuel decidió organizar un encuentro de seguimiento con sus aliados emergentes, un grupo de personas a quienes había escuchado en la reunión. Quería formar un pequeño consejo de defensa que pudiera actuar como un escudo contra cualquier intento de yugo que pudieran recibir. Se sintió impulsado a trazar un mapa de acción, a establecer metas y objetivos tangibles. No podía dejar que la inercia del miedo lo paralizara. Con cada correo electrónico que enviaba, cada llamada que hacía, sentía que reconstruía un tejido de confianza roto, pero también se enfrentaba a su propia vulnerabilidad. ¿Era realmente capaz de liderar a otros, después de haber sido parte de la maldad? Una vez más, las voces de quienes había decepcionado lo atravesaban, amenazando con sacudir su determinación. Cada nuevo contacto era un desafío. Conversaciones íntimas se mezclaban con la lógica empresarial. Hablaba de sus experiencias, compartía sus visiones, muchas veces con un hilo de autocrítica que notaba en sus propias palabras. Se dio cuenta de que en este proceso de reconstrucción había una necesidad amarga de enfrentar los recuerdos dolorosos de su pasado. Una tarde, mientras preparaba una presentación que resumía sus pensamientos, sintió un vuelco en su corazón. Había descubierto su talento oculto para la oratoria,
capaz de captar la atención y tocar fibras sensibles de su audiencia. Las palabras fluyeron con naturalidad, y, en esa entrega, se sintió más seguro. Era un reconocimiento interno de su propio poder, una dimensión que había estado guardada bajo la sombra de la culpa. Decidido a enfrentar su miedo de forma directa, Manuel decidió llamar a su rival. Era un riesgo, pero quería saber de primera mano cuáles eran las intenciones de aquel que intentaba intimidarlo. Al marcar el número, su mente se llenó de incertidumbre. ¿Acaso había tomado la decisión correcta? La voz al otro lado de la línea era fría y cortante. Ahora eres una amenaza, Manuel. No olvides lo que tienes que perder. Esa advertencia nunca había sonado más peligrosa, pero también encendió algo en él. La amenaza evidente lo obligó a cuestionarse. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad? Incluso si eso significaba enfrentarse de nuevo a los fantasmas de la corrupción que alguna vez lo atraparon. Mientras colgaba, una energía renovada llenó sus venas. Era hora de avanzar. Comenzaba a comprender que su viaje no solo era sobre la recuperación personal, sino sobre rompecabezas que debía resolver en una estructura más grande que él. El camino por delante sería arduo y espinoso, pero también había un nuevo sentido de propósito. Y así, la idea de una reunión más formal fue tomando forma en su mente, una donde reuniría no solo a sus antiguos compañeros, sino a todos aquellos que compartían el deseo de un cambio. Una gran resistencia estaba en marcha, pero había que trazar líneas. Mientras reflexionaba sobre esto, algo en su interior le decía que pronto, sus actos tendrían consecuencias aún más grandes de lo que podía prever. Con esa inquietante certeza palpitante en su pecho, Manuel salió de casa, decidido a no dejar que una amenaza lo detuviera. Era hora de encontrar sus límites, cada paso colocado con idéntico valor y desafío. ¿Estaría el destino dispuesto a darle la oportunidad de trascender su historia, o simplemente se convertiría en un nuevo jugador en su juego? Manuel caminaba por las calles, su mente vibrante en un vaivén de emociones. Cada paso era una afirmación de su determinación, un intento por dibujar un futuro donde el arrepentimiento y la culpa no gobernaran su existencia. Era consciente de las dimensiones del trabajo que le esperaba. Sin embargo, el desafío lo estimulaba. Turnarse entre la antigua vida de confort y el presente lleno de incertidumbres lo empujaba a un espacio de autodescubrimiento. En la semana siguiente, organizó la reunión en un pequeño café del barrio, un lugar que antes había visitado cuando todo parecía más sencillo. Necesitaba rodearse de personas que entendieran la magnitud de lo que enfrentaba, que buscaran tan intensamente como él un cambio. Al enviar las invitaciones, sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. ¿Serían realmente capaces de construir algo significativo juntos? El día de la reunión llegó, y con él la expectativa palpable en el aire. Manuel llegó un poco antes, utilizando ese tiempo para repasar sus notas, pero también para enfrentar la ansiedad que pululaba en su estómago. La imagen de sus viejos compañeros flotaba en su mente, aquellos que una vez trabajaron bajo la sombra de la ambición desmedida. Ahora, sin embargo, su objetivo era diferente. Cuando los primeros asistentes comenzaron a llegar, los rostros mostraban una mezcla de curiosidad y recelo. Manuel les saludó con una sonrisa, pero detrás de ella había un tumulto interno. Las preguntas comenzaron a arremolinarse en su mente. ¿Podría realmente ser un líder para aquellos a quienes había decepcionado? Al comenzar la reunión, se dirigió a ellos con una sinceridad desgarradora. Habló de su antiguo estilo de vida, de las decisiones que hizo en el pasado, y de cómo cada una de esas elecciones había moldeado al hombre que era ahora. Se propuso no ocultar nada. La confesión lo liberó, y mientras compartía su vulnerabilidad, notó que una chispa de conexión se había encendido entre los presentes. Uno de los asistentes, una mujer de mirada intensa llamada Clara, rompió el silencio con una pregunta incisiva. ¿Realmente podemos confiar en ti, Manuel? Has sido parte del problema. Su voz era firme, y Manuel supo que debía enfrentarse a esa crítica directa. Con una mezcla de determinación y temor, respondió: No dudo que mis acciones pasadas traigan desconfianza. Soy consciente de que me he ganado su escepticismo, pero estoy aquí para crear un espacio donde podamos ser honestos y vulnerables. La verdad es que necesito su ayuda para construir un futuro diferente. Esa respuesta generó un murmullo en la sala. Era la oportunidad que había estado esperando. Sacar a la luz sus miedos y convertir la desconfianza en un motor de cambio. La reunión se tornó en un intercambio intenso de ideas y emociones, cada contribución una piedra angular en la construcción de su propuesto consejo. Sin embargo,
Manuel sabía que su camino no sería fácil. Durante el encuentro, la energía que llenaba la habitación era electrizante, y con cada idea que se expresaba, se sentía más fuerte. Tenía más por ofrecer de lo que había imaginado, pero había algo más allí, un temor inconfesado. La aparición de un antiguo correo electrónico de su rival cruzó su mente, pisando el suelo de su nueva realidad. ¿Cuál sería la reacción de su rival ante el resurgimiento de su figura pública? La reunión concluyó, pero la tensión no disipó del todo. Una inquietante noticia reverberó en su interior. Su pasado estaba más vivo que nunca, y a medida que avanzaba hacia el futuro, ya no podrían ignorarse las viejas sombras. Mientras salía del café, una resolución profunda se anidó en su ser. No solo se trataba de cambiar su propia narrativa, sino de desafiar el sistema que había aceptado pasivamente. Era el momento de no solo construir, sino de pelear por lo que creía correcto. Sin embargo, el eco de una guerra fría había comenzado, y estaba dispuesto a desvelar las verdades que otros querían esconder. Con su corazón latiendo más rápido, Manuel miró hacia el horizonte. Sabía que el enfrentamiento venía, y esta vez, no se limitaría a las palabras. En el fondo, la pregunta seguía allí, fluctuando bajo la superficie. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar no solo a su rival, sino a sus propios demonios? ¿Y qué implicaciones tendría el despertar de viejas rencillas en su camino hacia la redención? Manuel enfrentó la semana posterior a la reunión con una mezcla de ansiedad y determinación. La energía generada en el café había dejado una huella, pero esa chispa estaba acompañada de dudas que surgían como sombras en su mente. La voz de Clara aún resonaba en sus oídos. ¿Realmente podemos confiar en ti? Esa pregunta no solo había dejado claro el escepticismo de sus compañeros, sino que había puesto en evidencia su propia inseguridad. Saltó al trabajo con frenética energía, decidido a canalizar sus dudas en acciones. Se sumergió en la planificación de su próximo paso, un taller comunitario donde podrían explorar nuevas ideas y fomentar un diálogo abierto sobre sus miedos y ambiciones. Sin embargo, cada vez que creaba el contenido, un eco persistente le recordaba sus fracasos pasados, esa parte de sí mismo que temía arruinarlo todo de nuevo. La presión de ser un líder lo asfixiaba. Mientras tanto, sus interacciones con Clara se intensificaron. Ella, con su mirada analítica y su capacidad para hacer preguntas difíciles, se convirtió en un faro, desafiándolo a ser más que un simple orador. En un café diferente, lejos de la presión de la reunión anterior, comenzaron a compartir ideas de manera más personal. Necesitas permitirte fallar, Manuel. No eres el único que busca redención aquí, le dijo un día, mirando por la ventana. Él sintió la verdad en sus palabras, pero su mente todavía daba vueltas en su viejo estilo de vida, donde el éxito era sinónimo de poder y riquezas. No puedo permitirme fallar, respondió, su voz temblorosa. No manejamos un negocio normal aquí. La confianza que estamos tratando de construir es frágil. Esa conversación marcó un punto en su viaje. Manuel empezó a explorar su vulnerabilidad, no solo como una debilidad, sino como una fortaleza potencial. Desde entonces, rediseñó su enfoque con el grupo, invitando a cada miembro a compartir sus propias luchas y vulnerabilidades. La respuesta fue abrumadora. En lugar de miedo, descubrió que múltiples voces se unían detrás de un mismo ideal. Sin embargo, mientras construía esta nueva red de apoyo, llegó un correo inesperado. Era de su antiguo rival, alguien con quien había competido en intensas batallas en el pasado. He estado observando tus movimientos, Manuel. Interesante lo que intentas hacer, pero ¿realmente crees que podrás cambiar las percepciones que dejaste? Te veo, pero no estoy seguro de que puedas lograrlo, decía el mensaje. El desasosiego invadió su mente. La amenaza de una confrontación interna, en la cual las viejas marcas de la competencia se reavivaban, empezaba a dibujar un escenario complejo. En ese instante, Manuel comprendió que no solo estaba luchando contra las dudas de sus compañeros, también se enfrentaba a su propia historia, la necesidad de demostrar su valía no solo a ellos, sino a sí mismo. Con cada día que pasaba, el temor aumentaba, impulsándolo a formar una estrategia clara. Decidió que la próxima reunión no sería solo una profundización de las emociones compartidas, sino un plan de acción concreto. Era hora de demostrar que su deseo de cambio era palpable y tangible, no solo un ideal abstracto. Mientras organizaba sus pensamientos, sintió que su autocapacitación empezaba a florecer. Esa lucha interna que había mantenido oculta se convertía en el motor de su transformación, y no podía detenerse ahora. Tenía que prepararse para accionar.
No solo debía convencerse de su capacidad para liderar, sino también de enfrentar a su rival, aquel que estaba dispuesto a aprovechar cualquier debilidad. Mientras observaba la ciudad desde su ventana, una fuerte resolución se formó en su corazón. Tenía la oportunidad de mostrar que su misión iba más allá de la redención personal. Era el momento de dar un golpe de efecto. A medida que su determinación crecía, también lo hacía una inquietud palpable. No solo debía lidiar con su rival, incluso en la distancia, sino también con sus propios fantasmas, aquellos que amenazaban con desbaratar todo lo que había comenzado a construir. La cuestión que aún flotaba en el aire era irrefutable. ¿Podría superar no solo al hombre en quien se había convertido su adversario, sino a la narrativa que hacía eco en su propia mente? La discusión interna era abrumadora, y mientras se preparaba para su próximo movimiento, la pregunta se convirtió en un grito desde su interior. ¿Hasta dónde llegaría para proteger su nueva verdad? Mientras Manuel se despertaba cada mañana, el solemne silencio de su apartamento se convertía en el telón de fondo de un monólogo interno, un rastro de dudas que no se disipaba con la luz del día. Le costaba no pensar en cómo su vida había cambiado. Aquel joven que había surfeado las olas del éxito material se encontraba ahora en un océano de incertidumbres, a la deriva en un viaje hacia la reinvención. La presión se acumulaba cada vez que pensaba a dónde lo llevaría esta nueva senda. Las reuniones comenzaban a ser más frecuentes, y la expectativa de sus compañeros generaba un tirón en su pecho. No podía permitirse caer, no nuevamente. Las palabras de Clara continuaban sonando en su mente como un eco persistente. Necesitas permitirte fallar. Intentando afianzarse en esa idea, decidió dar un paso más y buscar herramientas efectivas para estructurar su enfoque en el próximo taller. Aquel viernes, se adentró en una librería para buscar textos sobre liderazgo inclusivo. Mientras hojeaba las páginas, una frase se atrevió a atravesar su mente. La vulnerabilidad es la cuna de la creatividad. De pronto, sintió que la idea que había estado cultivando se transformaba en una tarea entrelazada con su propio desarrollo personal. Era imperativo que compartiera su propia vulnerabilidad, no solo como líder, sino como un ser humano en lucha. Al día siguiente, en una conversación con Clara en un rincón acogedor de una cafetería, le compartió sus nuevos hallazgos. Sí, fingir que todo está bien ya no es una opción, le confesó. Clara asintió, instándolo a profundizar. Piensa en cómo podrías llevar a los demás a abrirse, sugirió, iluminando una idea que comenzaba a gestarse en su mente. Había logrado donde otros habían fallado, y había algo en su experiencia que podía transformar su red de apoyo. La combinación de sus vivencias y su deseo de redención se fusionó en su interior, y nació un nuevo concepto, el taller de las verdades. En él, su objetivo sería explorar juntos las realidades enfrentadas, dar espacio a la vulnerabilidad, y sobre todo, enfatizar que no estaban solos en sus luchas. De repente, la presión que sentía se empezó a volver enérgica, como si los obstáculos se convirtieran en ladrillos que podrían construir un camino. Manuel organizó meticulosamente la inversión de cada unidad de tiempo en su agenda, y dedicó noches enteras a la creación de la estructura del taller. Cada rayo de inspiración se conectaba con recuerdos de su antiguo yo. Se dio cuenta de que podía usar ese pasado no como un peso que lo hundía, sino como la base sobre la que construiría algo nuevo. Los viejos conceptos de éxito material perdían validez ante su nueva narrativa. Sin embargo, su rival seguía en la sombra, alimentando sus temores. ¿Sería capaz de sostener su idea frente a la adversidad? Decidió consultar a Gumusil, algunos colegas de confianza, personas que conocían su antiguo ego y a las que les había fallado en el pasado. Voy a ser transparente sobre mis fracasos, pero necesito tu apoyo, les explicó. Fue un acto de sacrificio, uno que abrió un diálogo profundo sobre sus propias inseguridades. Mientras creaba el espacio para su próxima reunión, su corazón latía con fuerza. Había más que una simple adversidad en juego, era una confrontación con su propia evolución. Se comprometió a ser auténtico, y por primera vez, sintió que podía presentarse como alguien diferente, no solo ante su grupo, sino ante sí mismo. La noche anterior al taller, lleno de nervios y emoción, se sentó en su sillón. Un torrente de pensamientos fluyó por su cabeza, reflexionando sobre el poder de ser vulnerable realmente. Mañana, se enfrentaría no solo a sus compañeros, sino al enemigo que había estado rompiendo su confianza desde hacía años, él mismo. En ese momento de revelación, supo que ya no podía dar marcha atrás. La hora de la verdad se acercaba.
La adrenalina en sus venas latía con fuerza ante la inminente posibilidad de definir su nueva identidad. Pero cuando amaneció, un mensaje llegó a su teléfono. «Quiero hablar contigo. Es urgente. Te necesito antes de que hagas el taller». La voz de su rival resonó con fuerza. Esto no había terminado. ¿Qué nuevas intenciones escondía? Manuel se despertó con el corazón en un puño. La luz que se filtraba por la ventana parecía burlarse de sus pensamientos. El mensaje del día anterior pendía en su mente como una losa pesada. Inmediatamente realizó una serie de respiraciones controladas, un ejercicio que había aprendido como parte de su nueva búsqueda de autoconocimiento. La necesidad de alcanzar la paz era más urgente que nunca, pero las palabras de su rival resonaban con cada latido de su corazón. Decidió ignorar a su rival por unos momentos. Su idea de un taller revolucionario lo sumía en un mar de posibilidades. El dolor que había sentido en los últimos meses se iría disipando si podía convertir su angustia en crecimiento. El taller de las verdades debía ser un espacio seguro, un refugio donde las inseguridades fueran el cimiento de la conexión humana. Sin embargo, la urgencia del mensaje lo distraía, acechándolo en cada esquina de su mente. Mientras se preparaba para el día, una serie de preguntas comenzaron a asediar sus pensamientos. ¿Era realmente capaz de enfrentarse al hombre que había sido? ¿Podría compartir su vulnerabilidad ante quienes una vez lo vieron como un icono del éxito? La idea de ser juzgado desde la superioridad de su pasado seguía acechando, una sombra que se negaba a desvanecerse. Era esencial que este taller no fuera solo un acto de confianza, sino de autenticidad. A medida que las horas se deslizaban, Manuel se entregó a la escritura. Hacía del papel su confidente, anotando las temáticas que deseaba abordar, la lucha con la autoexigencia, el miedo al fracaso, y cómo la vulnerabilidad podía abrir puertas al crecimiento y a la colaboración. Ambas eran trampas y oportunidades. Se sintió aliviado, como si esas palabras pudieran solidificar su camino, pero aún había un nudo en su estómago. La reunión con su rival no tardaría en llegar. La tarde llegó y, con ella, el único momento de debilidad que había permitido a su mente, la cita con Luis, el hombre que había manejado el lado más oscuro de su historia. Se encontraba en un café cerca de su apartamento, un espacio donde los ruidos de la ciudad parecían atenuarse, como si la atmósfera fuera cómplice de sus nervios. Entonces, entró Luis. Su figura recodificaba recuerdos de competitividad y ambición, un hombre que había sido su amigo y su adversario. «Gracias por venir», empezó Luis, tomando asiento y observando a Manuel con ojos inquisitivos. La primera impresión que cruzó, ese rostro estaba lleno de algo más que rencor. Había un atisbo de preocupación genuina. Manuel contrarrestó la tensión interna e imaginó cómo podía dirigirse a él, no como un rival, sino como un ser humano en busca de evolución. «Necesitaba hablar antes de tu taller. He estado reflexionando sobre nuestra última conversación, y no quiero que pienses que soy solo un competidor», le confesó Luis, su tono revelando vulnerabilidad. Manuel sintió que el aire se volvía más pesado. Cada palabra parecía una invitación a una discusión que no deseaba. «Dime, ¿qué hay para compartir?», inquirió, manteniendo su voz neutral. «Sé lo que es sentirte perdido, como si hubieras construido un imperio que de repente se pareciera más a un castillo de naipes. Yo también he estado lidiando con esto, pero, en vez de perderme, he encontrado la oportunidad de aprender». Las palabras de Luis resonaban en su interior. Había un reflejo en su adversario. Manuel cuestionó en silencio hasta qué punto estaba dispuesto a aceptar esa conexión. Más que una lucha contra el pasado, ambas batallas se convirtieron en una danza de autoconocimiento. «Estoy intentando crear un espacio donde otros puedan sentirse cómodos compartiendo quiénes son, sin el miedo a ser juzgados. Es un camino hacia la autenticidad», expresó Manuel, sintiendo cómo la confianza comenzaba a brotar. No solo se trataba de él. Este sería el primer paso no solo hacia su sanación personal, sino como un camino compartido. Sin embargo, la conexión fue interrumpida. Luis interrumpió, dejando caer una bomba. «De hecho, he pensado en ser parte de tu taller». El estómago de Manuel se hundió ante la revelación. La tensión subió de nivel. No solo estaba enfrentando su yo pasado, sino que ahora tendría que aceptar la ayuda de alguien que había compartido sus demonios. El taller se volvía más complejo. La voz interior de Manuel gritaba que esta era una oportunidad de redención, pero el temor de que Luis usara esta nueva apertura en su contra también crecía. La sensación de que todo se complicaba se instaló. «Pero,
¿Sería posible que este inesperado giro pudiera convertirse en el verdadero catalizador de su transformación? La vulnerabilidad podría llevarlo también a recuperar fuerzas. La próxima semana definiría más que un taller, definiría el nuevo Manuel. El aire del café se volvió denso, cargado de palabras no pronunciadas. Manuel intentó hacer frente a la advertencia interna que le susurraba que aceptar a Luis en su taller podría ser un error monumental. Sin embargo, el desafío estaba frente a él, y la batalla no solo se libraba en su mente, sino también en su corazón. La vulnerabilidad exigía un alto precio, pero fue ahí, en ese mismo punto de incertidumbre, donde Manuel se dio cuenta de que cada paso hacia adelante requería confrontar su miedo de manera directa. Mientras Luis hablaba de las transformaciones que había experimentado, Manuel vislumbraba su propio camino reflejado en el espejo de su rival. Las experiencias compartidas, aunque teñidas de competencia, podían convertirse en un hilo conductor hacia algo más grande. Aceptar la ayuda parecía tentador, pero también peligroso. Si decides unirte, comenzó Manuel, midiendo cada sílaba, necesitarás ser honesto, incluso más que yo. Esa es la única forma, respondió Luis con un leve asentimiento, como si ese acuerdo silencioso confirmara un pacto entre ellos. Un nuevo terreno para sus encuentros, distinto al de la rivalidad. Pero a Manuel le preocupaba una pregunta persistente. ¿Podría realmente confiar en Luis? Los días que siguieron al encuentro fueron de intensa reflexión. Cada amanecer, Manuel se sumergía más profundamente en su autoanálisis. Las ideas para el taller comenzaron a florecer, brotando de su lucha interna. Se propuso que este espacio debía ser más que una teoría, debía ser una vivencia auténtica, un vehículo para que otros también confrontaran sus sombras, tal y como él lo hacía. Mientras escribía, la noche se disipaba, y las primeras luces del día mostraban su rostro. Optó por probar distintas dinámicas, desde ejercicios de visualización hasta actividades de conexión emocional. El objetivo no era solo crear un ambiente confortable, se trataba de despojar a los participantes de sus armaduras emocionales. Sin embargo, cada vez que visualizaba a los futuros asistentes, la imagen de Luis regresaba como una sombra recurrente. En una de sus noches de insomnio, la idea surgió casi como un destello. Tal vez su antiguo rival no era solo un mero competidor, sino el espejo que necesitaba para ver las partes de sí mismo que había evitado. Decidió que no podía comenzar su camino sin afrontar ese miedo, y esto lo empujó a tomar una decisión radical. Se comunicó con Luis. «Necesitamos hablar de cómo podemos hacer esto bien», le dijo, convencido de que el taller debía ser un proceso colaborativo y no un monólogo de heridas pasadas. La reunión programada le permitió fijar un espacio abierto de diálogo. Manuel tomó la iniciativa para establecer normas claras, buscando prevenir conflictos antes de que surgieran. Aquella conversación no solo era sobre el taller, era el primer paso hacia el restablecimiento de una relación profesional que había sido fracturada. Luis se mostró receptivo y sincero. Hablaron sobre sus experiencias pasadas, revelando temores que resonaban con los suyos. Este proceso lo llevó a descubrir matices en su relación que nunca había considerado, como el hecho de que ambos habían sido víctimas de sus propias ambiciones. A medida que las horas pasaban, la ansiedad de Manuel se transformó en entendimiento. Lo que antes parecía un reto, era ahora una oportunidad. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que, a pesar de su reconciliación, cada paso adelante estaba plagado de riesgos. Cuando terminaron la reunión, Manuel sintió que el terreno que había cedido empezaba a fortalecerse, pero el eco de sus inseguridades se mantenía vivo. Era evidente que la confianza se construiría solo a través de la honestidad y la vulnerabilidad. Con la fecha del taller acercándose, Manuel se preguntaba si sería capaz de presentarse no solo como un líder, sino también como un compañero vulnerable. La tensión aumentó aún más cuando Luis sugirió al final de la conversación: «¿Qué te parece si compartimos nuestras historias al inicio? La vulnerabilidad solo será efectiva si ambos estamos en la misma página». Manuel sintió como un escalofrío recorría su cuerpo, y, por primera vez, se dio cuenta de que la verdad, a menudo, tiene un precio. Pero, ¿estaría listo para pagar ese precio frente a un grupo? Esa sería la verdadera prueba de su crecimiento. La cuenta atrás estaba activa, y Manuel sabía que el momento de dejar atrás el yo que había sido y adoptar el nuevo yo no estaba muy lejos. Todo estaba en juego, y la integración de Luis podía convertirse en su mayor aliada o en su peor error. ¿Era la autenticidad de su transformación más importante que el miedo a ser vulnerable ante un público?
La respuesta se acercaba, y con ella, una nueva era de descubrimientos individuales. El día del taller de las verdades llegó, y Manuel se despertó sintiéndose una mezcla de determinación y temor. Cada rincón de su mente insistía en recordarle el desafío monumental al que se enfrentaba, la posibilidad de convertirse en un verdadero líder y su vulnerabilidad en un acto de fortaleza. La sala estaba dispuesta con esmero. Mesas en círculo, sillas alineadas, carteles con frases de motivación. Todo estaba preparado para acoger a quienes habían sido sus antiguos compañeros y, con suerte, contribuir a su restauración colectiva. Cuando los participantes empezaron a llegar, Manuel sintió la tensión en el aire. Reconocía en cada cara la desconfianza y el peso del pasado. Sin embargo, esta vez, no había lugar para la culpa. La decisión de ser auténtico y vulnerable guiaba cada uno de sus pasos. Y con esos pensamientos en mente, decidió iniciar el taller de una forma inusual. Hoy no vamos a hablar de teorías ni de estrategias, comenzó Manuel con la voz firme. Hoy vamos a abrir nuestros corazones y ser honestos sobre nuestras experiencias. Cada uno de nosotros ha sufrido pérdidas y traiciones, y ahora es el momento de compartir esas verdades. Miró a su alrededor, y pudo ver cómo algunos asistentes intercambiaban miradas de curiosidad y temor. El primer paso había comenzado. Les había ofrecido un espacio seguro. Luis se unió a la conversación, y, a su lado, la atmósfera se volvió palpable. Al comenzar a compartir su historia de traiciones, errores y lecciones aprendidas, Manuel sintió como si un manto de vulnerabilidad lo envolvía. Hablar abiertamente de su caída, de los miedos que había enfrentado y de cómo se sentía impotente, liberó un torrente de emociones que resonaba en todos los presentes. Por años construí un imperio, pero lo perdí todo. Lo que no supe es que la riqueza no define nuestra valía, y ese vacío que sentí me llevó a buscar mi redención aquí, con ustedes, confesó Manuel, sintiendo la conexión crecer mientras cada palabra lo transformaba un poco más. Luis tomó la palabra. Su testimonio fue crudo, desprovisto de eufemismos. Compartió cómo había sido despojado de su dignidad y oportunidades, y cómo cada uno de ellos había sido afectado por decisiones que superaron su control. A medida que sus historias se entrelazaban, el ambiente se tornaba más genuino. Existe un poder en la vulnerabilidad, una magia en la conexión auténtica. Manuel observó a su alrededor cómo los rostros tensos se relajaban lentamente. Otros participantes comenzaron a abrirse. Se compartieron risas nerviosas, lágrimas y una sensación palpable de pertenencia. Era un momento de catarsis grupal. Cada relato bastaba para unirlos en una misión común. La restauración del sentido de comunidad, de familia, de confianza que una vez habían tenido. Cada uno comenzó a comprender que su individualidad era parte de un todo. Manuel se sentía erguido, no por haber sido acogido como un líder, sino por ser un conductor de un cambio necesario. En ese instante, comprendió que la verdadera redención llegaba no solo a través de su historia, sino en el apoyo y la interconexión de cada uno de ellos. Con el avance del taller, se establecieron las bases para la continuidad de su trabajo. Decidieron formar un comité, cuyo objetivo sería no solo buscar justicia por sus infortunios, sino también desarrollar un espíritu solidario hacia el crecimiento personal. Manuel se dio cuenta de que no había más miedo. Había nacido una comunidad, un nuevo camino. La jornada concluyó con una ronda de agradecimientos, y cuando Manuel observó a su alrededor, notó que las miradas de sus ex colegas ya no estaban llenas de resentimiento, sino de esperanza. Fue un inicio, un primer paso hacia una restauración colectiva que había comenzado en su interior. Manuel salió del café con la cabeza en alto, sintiéndose más ligero. No solo había enfrentado sus demonios, sino que había convertido alas de pesadumbre en herramientas de unión. Días después, mientras reflexionaba sobre el recorrido que había tomado hasta ese punto, Manuel escuchó de nuevo las palabras de su abuela, que le enseñaron sobre la integridad y el valor de ser honesto con uno mismo. La verdad, una vez confrontada, no solo ofrece redención personal, sino que también crea un lazo invaluable con aquellos que nos rodean. El cambio en Manuel era evidente. No solo había buscado recuperar su dignidad, sino también había tejido un hilo de autenticidad que lo conectaba con su pasado, su presente y su futuro. La transformación no fue instantánea, pero había comenzado un camino de sanación y de nueva vida. Este era solo el inicio de su viaje. La lucha por la verdad y la justicia seguía adelante. Así, Manuel se lanzó al mundo con una confianza renovada y un propósito definido:
Su batalla no solo era contra su antiguo rival, sino por una justicia más grande. Sabía que estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Las sombras del pasado no desaparecerían, pero había aprendido a vivir con ellas y utilizar su luz para iluminar el futuro de otros. El verdadero aprendizaje radicó en comprender que la redención no era un destino, sino un viaje compartido. Ahora, más que nunca, Manuel podía mirar hacia adelante. La vida se había transformado en una cadena de oportunidades, y había decidido abrazar cada una de ellas, sin mirar atrás. Y tú, querido espectador, ahora que has visto esta historia de transformación y redención, ¿estás listo para iniciar tu propio viaje? No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.